Hola, soy Angélica Montserrat Pérez Lima del Conservatorio Nacional de Música y quiero agradecer al CEMAS y al Festival Visiones Sonoras por la oportunidad de compartir con ustedes la ponencia entre Náyades y Nereidas, aproximaciones a las compositoras mexicanas de música electroacústica durante el siglo XX. Hablar de las compositoras que se han aventurado al encuentro de la electroacústica implica una retrospectiva de esta música en nuestro país. Trabajos como los de Yolanda Moreno Rivas, Javier Álvarez, Manuel Rocha y Alejandra Otgerts, entre otras tesis y artículos cada vez más prolijos, nos ha dado cuenta de la importancia que tuvo la fundación del Laboratorio de Música Electrónica en el Conservatorio Nacional de Música en los años 70. Este estudio pequeño y primitivo construido alrededor de sintetizadores modulares y equipo básico de grabación fue un lugar de encuentro de quienes ya estaban inmiscuidos en el área, pero también en aquellos otros que comenzaron a familiarizarse con un nuevo lenguaje cuyo fin único seguía siendo la música. En este círculo apareció una compositora que se convertiría en pionera de la música electroacústica en México. Nacida en 1930, Alicia Urreta tenía ya una sólida carrera como pianista. Había trabajado de cerca con compositores como Blas Galindo, Carlos Chávez, pero también de Rodolfo Halfter y Carlos Jiménez Mabarac, entre otros compositores del taller de composición del conservatorio. Su cercanía con el taller y su labor como coordinadora de actividades musicales en la Casa del Lago de la UNAM la mantuvieron cerca del repertorio contemporáneo. Fue también motivo de su primera aproximación como compositora al participar con la música incidental de la obra Diálogo entre el amor y un viejo de Rodríguez de Costa en 1965. En 1968, el compositor Jean-Étienne Marie presentó una serie de conciertos en México. En aquella ocasión, Urreta colaboraría como pianista de su obra Tumbo. Al año siguiente, Urreta fue invitada por el compositor para estudiar con él en la École Cantorum de París. Además, visitó el Centro de Investigaciones de Música Electroacústica dirigido por Pierre Chaffet. Ese mismo año estrenó su obra para cinta Ralenti. Como conclusión de aquel curso con Jean Etienne, compuso su obra Natura Mortis o La verdadera historia de Caperucita Roja para piano, cinta y narrador. Las idas y vueltas de Urreta hacia la electrónica dejaron al menos 9 obras listadas. El soporte físico de estas piezas ha dificultado su acceso y reproducción. Existen algunas cintas con su música en proceso de digitalización de la Fonoteca Nacional, aunque no es posible acceder a ellas aún. Sin embargo, su colaboración con otras expresiones artísticas como el teatro, la danza y el cine se convierten en una forma de acceder a su música. Tal fue el caso de la película La muerte viviente de 1971, dirigida por Juan Ibáñez y Jack Hill. En esta película de un terror particular, la música de Urreta transita entre números orquestales con gran peso en las percusiones, pero también algunos fragmentos que brindan breves ejemplos de procesamiento de cinta. Uno de estos aparece en dos momentos importantes. Primero, cuando los personajes se encuentran con una procesión mortuoria y se enfrentan al mito de los zombies. Y el segundo, donde se aprecia con más claridad, es en la escena donde el teniente Andrew Wilhelm es acosado por una serpiente. Hacia 1974, debido a la conmoción política causada por la violenta separación de Carlos Chávez de la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Laboratorio de Música Electrónica fue instalado en la Sociedad de Autores y Compositores de Música y en 1977 fue trasladado al CENIDIM, a cargo de Manuel Enríquez. Y si bien la fundación del Foro Internacional de Música Nueva se convirtió en un lugar que daba cabida a obras electroacústicas, se hizo muy poco para mejorar el influjo académico del estudio y para aumentar su dotación de equipo, que para entonces ya era obsoleto y carecía de un adecuado mantenimiento. Si bien no dejaron de hacer obras electroacústicas durante esa década, pocas han sido documentadas,
Tal es el caso de las obras de Urreta o la Letanía erótica para la paz de Rocío Sanz. Sin embargo, varias de estas podrían estar en formatos que hoy son difíciles de procesar o se encuentran perdidas. La década de los 80 es considerada como el verdadero surgimiento de la música electroacústica en México. La formación de colectivos interdisciplinarios y de espacios como el Centro Independiente de Investigación y Multimedia, CIM, fundado por Antonio Rusek, se convirtieron en los nuevos espacios donde la electrónica pudo continuar su camino. Para este momento, varias jóvenes nacidas a finales de los 50 y principalmente durante los 60 comenzaron sus primeros trabajos con la electrónica. Un caso interesante fue el de Roxana Flores, quien se acercó con Rusek de manera casi simultánea a la fundación del CIM. Si bien su música estaba más orientada hacia el New Wave, los procesos y sonidos que utilizaba dejaban ver un lado más complejo. Esto quedaría plasmado en el proyecto Mazos de 1989, donde trabajó al lado de Samir Menaceri y Vicente Rojo. Hacia la época de los 90, la viabilidad económica de los estudios personales dio lugar a una proliferación de estudios independientes y diversas líneas de investigación sobre la música electroacústica. En este sentido, aparecieron más obras de compositoras, sobre todo de una nueva generación de creadoras nacidas a finales de los años 50 y principios de los 60. Los nombres de Ana Lara, María Granillo, Gabriela Ortiz, Cintia Valenzuela, Alejandra Hernández, Alejandra Otgerts, Hilda Paredes, Marcela Rodríguez, Lilia Vázquez y Mariana Villanueva figuraron con al menos una obra electroacústica durante este periodo. Si bien el trabajo de estas compositoras no se ha centrado enteramente en la música electroacústica, varias siguen acudiendo a ella. No obstante, cabe resaltar que varias de estas obras continúan en los formatos originales donde fueron creadas, es decir, que no se han digitalizado, lo cual dificulta el acceso a las mismas y se convierte en un problema para su reproducción y análisis. Y aunque varias de estas compositoras se han dado a la tarea de rescatar o reinterpretar y documentar sus obras, aún queda una gran labor por realizar. Las obras que escucharemos a continuación pertenecen a la generación de compositoras antes mencionadas, y si bien algunas de estas piezas no fueron creadas dentro de la temporalidad antes referida, son un ejemplo de los distintos caminos y apropiaciones de la electrónica en su producción musical. Cabe aclarar que la siguiente selección no implica una ponderación de unas obras sobre otras, solo es una puerta de entrada al trabajo de estas compositoras y quedará de tarea a las y los interesados en adentrarse en la escucha de su música. En 1990, Paredes compuso Towards the Sun, obra comisionada por el ensamble Shiva Nova y que fue estrenada en Londres ese mismo año. La compositora declaró que esta obra fue un testimonio de sus primeras incursiones en la aplicación de procedimientos rítmicos indios y la combinación de la tabla con instrumentos occidentales. La exploración de Paredes con la electrónica ha sido continua y diversa, incluyendo con ello su ópera de cámara El Palacio Imaginado, del 2003, los 3 poemas de Briseida Cuevas, del 2007, o su más reciente obra Sortilegio, del 2015, para arpa, percusión y electrónica. A continuación escucharemos un fragmento de Oxpel y Quitán, obra para 8 canales sobre 3 poemas de Briseida Cuevas. En esta obra estrenada en el año 2007, Paredes exploró la sonoridad de las sílabas y la cualidad cultural del lenguaje maya en la propia voz de la poetisa. Escuchemos y veamos la versión utilizada junto a la coreografía de Joel Valentín Martínez. En esta, además de la electrónica, se agregó una trompeta y percusiones.
Entre 1998 y 1999, Hernández participó en distintos talleres de composición, entre ellos el taller impartido por Ana Lara, Roberto Sierra, Javier Álvarez y Mario Lavista. Fue también durante este periodo cuando compuso su obra Pies para que los quiero. Esta obra para bailadora, medios electrónicos y video está basada en las sonoridades y los ritmos del zapateado jarocho, la exploración tímbrica de la gestualidad del baile tradicional, decodifica y reinterpreta su sonoridad. Ya que hemos mencionado a Ana Lara, vale la pena aproximarnos a su obra. De acuerdo con Odgers, Lara compuso 3 piezas con medios electrónicos durante este periodo: Tras la ventana de 1994, Más allá de 1997 y Viejas historias en 3 partes del 98. Estas 2 últimas compuestas para teatro y ballet respectivamente. Lara ha escrito otras obras con soportes electrónicos. La más reciente, El crepúsculo de la noche para cello eléctrico, Solipse del 2010 para cello y cinta y Malgré la Tuit del 2011 para piano, percusión y cinta. Solipse parte del latín ego solus ipse y alude a la creencia de que la existencia radica en sí misma, en el yo. Así, el universo sonoro de la pieza es en realidad la emanación del mundo sonoro del cello, una conversación entre el cello transformado y el cello acústico. Otras de las músicas que encontramos durante los 90 es Gabriela Ortiz. Entre su música encontramos los 5 microestudios de 1993 para cinta y su obra más temprana, Magnacin, del 92. Esta última recientemente grabada por el percusionista Mark DeMull en Baltimore. Con la disculpa anticipada por no escuchar a otras compositoras de esta generación y con la promesa de continuar con el catálogo de música electroacústica de compositoras mexicanas, mencionaré algunas otras compositoras que nacieron en las últimas décadas del siglo. Entre estos nombres encontramos a Alejandra Odgers, quien además esbozó una magnífica tesis sobre la música electrónica en México, Ana Paola Santillán Alcocer, Diana Valdés y Libertad Figueroa. Quizá pocos nombres para la gran cantidad de nuevas compositoras que han encontrado en la electroacústica una vía de expresión. La exploración de estos nuevos mares sonoros quedará pendiente para una ocasión futura. Es cierto que el avance tecnológico ha facilitado la producción de música electrónica. La diversidad de piezas y de quienes la realizan ya no depende enteramente de una formación musical académica. Sin embargo, es evidente que estos centros de creación dirigidos permiten no solo el desarrollo de un trabajo informado y formado, sino también un encuentro entre aquellos interesados en expandir las posibilidades de crear música. En esta reconstrucción del camino y como parte del proceso de aprendizaje, hace falta reencontrarse con aquellas náyades y nereidas que con sus voces y composiciones se han sumado a un mundo sonoro que nos da sentido. Así bien, que este sea un paso hacia el trabajo de reconstrucción de nuestra historia reciente.